Miguel, 2 semanas sin que habláramos. Así es, Alex. ¿Cómo has estado? Muy bien, señor. Pensando en esta pregunta, ¿qué es una dictadura? Bueno, pues una dictadura, vamos a decir que es una forma de gobierno muy firme, tanto de izquierda como de derecha. ¿Quieres que profundicemos en ese tema? Me parece, vamos a profundizar. Vale. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, ¿tú qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Miguel. Resulta que vamos a meternos, vamos a profundizar en un tema muy interesante, que es el de que es una dictadura. Entonces, Claro, quiero que empecemos voy a empezar por la definición. ¿Te parece? ¿Te importa si doy me una parece. definición? Vamos a definir qué es una dictadura, porque muchas gentes parecen tener una noción diferente a la realidad de lo que es una dictadura, por ejemplo, nombrando a personas como el reciente electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quienes muchos acusan de ser eh, un dictador. ¿Por qué no nos explicas mejor qué es un dictador para ir definiendo qué es un dictador y de ahí pasamos a quienes han sido algunos de los dictadores que hemos conocido en la historia del mundo y de América Latina principalmente, ¿te parece? Listo. Entonces vamos a tomar la parte académica. Entonces, la definición de una dictadura, ¿qué es? Una dictadura es una forma de gobierno en la que un solo individuo o un grupo de individuos sostiene el poder absoluto. Es importante recalcar esa palabra. Absoluto sobre el Estado de manera indefinida y sin limitaciones constitucionales reales. Implica que el poder político se ejerce de manera autoritaria y vertical, sin espacio para el debate, no le dan espacio a los contrarios, a los opositores, ¿cierto? Y se acaba el Estado de Derecho, que es lo más importante. Es Las correcto. dictaduras se pueden instaurar de varias maneras. Lo que siempre hemos visto, generalmente hemos visto en Latinoamérica a través del siglo pasado, han sido los golpes de Estado por militares, pero Correcto. no solamente en Latinoamérica. No, no, Entonces, a los grandes famosos rasgos, coups d'etat. Ujú. sí, a grandes rasgos eso es lo que es una dictadura. Es cuando hay un poder ejercido por una persona o un grupo donde se acaban las libertades, donde se acaba la libertad de prensa, que es muy importante, y todo aquel que se opone al régimen es silenciado. Bien sea los medios de comunicación son silenciados, los adquiere el gobierno, el Estado o simplemente desaparecen. Y todos los Ujú. opositores lo mismo. Entonces, Correcto. bueno. ¿Quieres que hablemos de los más conocidos? Sí, sí, por supuesto, vamos a hablar de algunos de los más conocidos y desde los que más gente también han matado a través de la historia, ¿no? Como el caso de uno de los más conocidos de China, que era el dictador Mao Zedong. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Si me permites, voy a compartirte un archivo que tengo por aquí y vamos hablando de estos señores, quiénes fueron. Bueno, Correcto. entonces, encontramos en este archivo los 10 más asesinos que han habido bueno, por lo menos en el siglo XX. De esos 10 más asesinos vamos a hablar el primero que tú mencionaste. Por favor, descríbenos cómo se llamaba y de dónde era. Sí, Miguel, estabas hablando de Mao Zedong. de Mao Zedong, correcto, de China. Ujú. Bueno, entonces régimen comunista, ¿no? Correcto, Mao, pues, bueno, fue uno de los comunistas más conocidos de la historia y bueno, en su haber se mataron 78, hasta dice que la cifra oficial pudo haber llegado extraoficial hasta 100 millones de muertes que él, pues por las que él fue responsable, por así decirlo, de Quiero, que era de la oposición, que no quería un régimen comunista en China, y bueno, para él fue tan sencillo como deshacerse de todos ellos. quiero hacer una aclaración o una acotación con eso. Estamos hablando de los comunistas. El problema con los Correcto, comunistas es que generalmente la información que ellos entregan o información que no entregan
nunca es confiable, no se puede saber con ellos. Por supuesto, y esa era una de las cosas que te iba a mencionar. Por eso, o sea, la cifra extraoficial se dice que es alrededor de 78, 80 millones, pero la cifra real dicen que fue más allá de los 100 millones de personas que fallecieron por causa de este dictador izquierdista de Mao Zedong. Bueno, vamos a seguir, señor. Tengo otros Seguido de él, personajes por bueno, aquí bastante famosos, mira. claro, los dos más famosos después de él que han sido Joseph Stalin de Rusia y Adolfo Hitler de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, aquí como tienes en la gráfica aquí, Stalin es responsable por la muerte de 23 millones de personas y Hitler por 17, que nuevamente estas cifras son más o menos manipuladas por quien estaba en el poder en aquel momento, pero las cifras reales son mayores a eso. Voy a meter la cuchara aquí y voy a decir lo siguiente. ¿De dónde saldrían esos números? Esos números es lo que tú encuentras cuando estamos investigando, ¿verdad? Esos son los Sí, números que aparecen ahí en esa gráfica de Infobae. ¿De dónde saldrían esos números? ¿Cómo habrían hecho para contar? Bueno, no lo sabemos. Pedimos disculpas a nuestra audiencia aquí por una falla técnica. Nunca faltan, siempre pasa algo. Aquí hubo un error con esta imagen. Antes de que empezáramos a grabar tú y yo, estaba funcionando lo más de bien. Bueno, estamos hablando de lo siguiente, estamos hablando de los regímenes comunistas y pasamos correcto. a otro que es el de los socialistas, que es Adolfo Hitler. Adolfo Hitler sí que era del Partido Socialdemócrata. Eran los nacionalsocialistas, Nacional, que es lo mismo que que es lo mismo, socialdemócrata, ¿no? Exactamente. correcto. Él y el duce, el de Benito Italia, Mussolini. Sí, sí, sí. Mussolini, ellos eran lo mismo. Entonces es importante que destaquemos esto por una razón, porque aquí vamos a molestar a aquellos personajes que tienen la tendencia a hablar y a decirle a los de derecha los fascistas, los fachos, Correcto. pero nunca Exacto. se ponen a preguntarse, estos que escupen y balbucean estas palabras, ¿quiénes son los Es verdaderos correcto. fascistas? Los socialistas fueron los fascistas, o sea que socialista igual a fascista, que es el que calla a sus opositores, bien sea oprimiéndolo, encarcelándolo, desapareciéndolo, matándolo. La derecha Exacto. generalmente ha cometido errores, pero nunca tan marcados como estos. Sin embargo, ya hablaremos de eso. Esto es a nivel mundial, ¿cierto, Miguel? Es correcto, Alex. Y qué bueno que mencionaste ese punto porque sí cabe recalcar que la gente incorrectamente se refiere a los dictadores de derecha como fascistas cuando es todo lo contrario. Correcto. Bueno, vámonos a América. Bueno, en América tenemos al comandante Fidel, que decía que a lo americano no lo queremos, no lo necesitamos. Y ya ves cómo está Cuba. Y bueno, y Bien. seguido de él, el mico de Hugo Chávez, ¿no? El pupilo, el Sí, sí, discípulo. el discípulo, claro, que él adoraba a su papi Fidel, ¿verdad? Sí, Y cierto. Démosle pues, una pequeña y lo metió repasada. en todo sin saber que los planes de Fidel también eran de adueñarse de Venezuela sin Hugo Chávez, que fue exactamente lo que hicieron los del G2, ¿no? Y de que son prácticamente castristas todos ellos, que siempre han seguido las órdenes tanto de Fidel como de Raúl y ahora de Miguel Díaz Canel. Bueno, correcto. Es interesante e importante lo que estás diciendo por una razón. Vamos a tener que explicarle a los que no saben y a los muchachos nuevos que vean este video y ojalá nos vean muchos. Y es que Fidel Castro fue ese ser que esparció las ideas comunistas, todas esas ideas marxistas, leninistas a través de toda Latinoamérica. Pero no solamente afectó a Latinoamérica, se metió en África también, en Angola. Sí, sí, en Fueron a Angola, llevar, en el Congo belga también allá anduvo metido y ya anduvieron quién sabe cuántos mercenarios cubanos ahí metidos, ¿no? correcto, entonces toda ese baño de sangre que vivieron muchos países, incluidos Bolivia, Perú, Colombia,
los países en Centroamérica como El Salvador, sobre todo El Salvador, donde hubo una guerra civil Sí, sí, en El tremenda. Salvador y en Nicaragua también En con las Nicaragua, con los contras, sandinistas. con los sandinistas, es correcto. Mire que se nos había olvidado mencionar a Ortega en Sí, Nicaragua. sí, sí. Bueno, sigue de Hugo Chávez, sigue Ortega de Nicaragua, ¿no? Sí, correcto. Todos aquellos personajes como Hugo Chávez, como Ortega, como Lula da Silva, como Allende en Chile, Lula Grau. Ujú. como Lula, todos esos personajes han estado bajo la sombrilla de este señor con su mal llamado Grupo de Río y luego el Grupo de Puebla. Todo esto ha sido Correcto, la forma en la que estos personajes nefastos de izquierda han aprovechado las democracias para tomarse el poder haciendo trampa en las urnas. es correcto. Bueno, aquí tenemos otro personaje bastante izquierdoso, que era Juan Perón en Argentina. Sí. ¿Qué nos puedes contar de él? Y bueno, Juan Perón, como tú sabes, también mandó matar muchísima gente, al igual que Salvador Allende, que era su vecino en Chile. Entonces, y ambos socialistas también, bueno, hicieron muchas atrocidades en Sudamérica en su momento, ¿no? Sí, este es uno de esos personajes que andaba como en el filo, ¿no? Andaba para un lado y para otro, pero era muy admirador de Mussolini, de allá Y de Hitler, porque inclusive él fue el que le dio la entrada a Hitler ¿cómo se llama? A a Argentina y a Argentina. los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho Wow, se dice que Hitler vivió en Argentina hasta que tuvo 80, 90 años y murió, ¿no? vamos a O tener que sea, hacer un programa sobre oficialmente. eso. Y tú sabes por ejemplo, la Mossad también persiguió a muchos nazis dentro de Argentina, que fue donde casualmente encontró a muchos de ellos, ¿no? A los cuales Juan Perón les dio entrada a cambio de oro que ellos llevaban, del oro robado de los judíos, se lo daban a Juan Perón, que Vamos fue a tener otro. que hacer un programa sobre eso porque ese es un mito bastante conocido por muchos, pero no muchos saben que se habla de una historia en la que Hitler se escapó. Bueno, seguimos con este señor. ¿Este señor de dónde es? Francisco Franco de Francisco Franco. España. El señor que puso orden, sin embargo, mucha gente en España hasta la fecha, familiares de gente que huyeron de España, lo odiaba, ¿no? Porque era un tipo de mano fuerte, de ultraderecha también. Y bueno, él trajo a España lo que necesita España nuevamente hoy en día, una mano fuerte que enderece todo ese mugrero socialista del animal este de Pedro y Sánchez. necesita como Franco, no tan solo en España, sino en Francia, en Italia, bueno, la señora de Italia está haciendo muy buen trabajo, pero en Alemania, en toda Europa, porque se les está saliendo de las manos el tema de los musulmanes. Y necesita gente como Franco que diga, no, señores, aquí esto se detiene y se para. Es cierto, Europa está cayendo sobre ese socialismo Sí, sí, está nuevamente. cayendo de un socialismo a un yihadismo prácticamente, a un control Árabe, sí, prácticamente, sí, del Estado, no árabe, sino del Estado musulmán, que es lo que ellos quieren instalar su ley Sharia, sí, ¿no? correcto. O sea, Que están ya llegando en los algunos árabes lugares musulmanes. pasa eso. Correcto. Bueno, aquí vamos a hablar de dos personajes muy interesantes porque fueron personajes de derecha. No quiero decir que no hayan hecho cosas negativas, no quiero decir que no hayan Correcto. tenido faltas, pero digamos, voy a dejarte que hables de Porfirio Díaz y Claro. yo me referiré a Augusto Pinochet. Sí, bueno, como tú sabes, Alex, Porfirio Díaz en México fue también un dictador de derecha que estuvo mucho tiempo en el poder. Sin embargo, él trajo mucho desarrollo a México. Vamos a decir, todas las vías ferroviarias que existían en México fueron instaladas durante el Porfiriato. Entonces, México tuvo un auge durante el Porfiriato que no ha vuelto a tener a la fecha, ¿no?
Y eso también ha sido por parte que Estados Unidos no lo ha dejado crecer, porque Porfirio Díaz también en su momento, todos los generales, todos los que trabajaban con él, todos eran educados en Francia y llevaban una formación militar muy estricta. Y al mismo tiempo, por ejemplo, vamos a decir, en Chile, lo mismo con el Tata, don Augusto Pinochet, que también fue un hombre que llegó al poder después de derrocar al izquierdista de Salvador Allende. Y bueno, y como bien sabemos, Augusto Pinochet trajo muchísima prosperidad a Chile, que llegaron hasta la cima, casi a salir del tercermundismo, y ahora con los zurdos nuevamente, Chile viene nuevamente bajada. O sea, desgraciadamente, y fíjate que Augusto Pinochet dijo que uno de sus mayores errores fue no haber acabado con todos los zurdos que había en América Latina. Bueno, ese tema es un tema Una cosa complicado. bastante fuerte, ¿verdad? Sí, sí, es un Pero tema. creo que hubiera sido interesante haber visto eso. Ahora, cabe mencionar un dato importante, Alex, que antes de ser el, vamos a decir, de dictador de Chile, él era jefe del Estado Mayor en Chile cuando Fidel Castro fue a visitar a Salvador Allende y a Augusto Pinochet le tocó cuidar a Fidel Castro. Afortunadamente pasó eso y se pudieron dar cuenta ellos de lo que venía, de lo que podía pasar si dejaban que esa Exactamente. relación creciera y que Se este señor Fidel Castro madurara. alimentara con esas Exacto. ideas no, perdón, marxistas-leninistas a este Allende, porque en el corto periodo que duró Allende logró empobrecer a Chile. Terminó con la economía y lo que se cuenta de esa época es que cuando este fue, los anaqueles o los estantes en las tiendas empezaron a vaciarse, la economía se acabó hasta que Pinochet dijo, bueno, aquí hay que hacer algo. Tuvo el Exacto. apoyo también de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y bueno, Augusto Pinochet, como sabemos, siendo de ultraderecha, él recibió todo el apoyo de Estados Unidos, que inclusive cuando en los años 80 que eh, Argentina tuvo el tema de las Islas Malvinas con Inglaterra, fue por información de la milicia chilena que los ingleses pudieron derrotar fácilmente a los argentinos en esa operación militar de las Islas Malvinas, ¿no? Interesante. Es un dato histórico que, bueno, no lo podemos evitar para bien, para mal, lo que haya sido, pero eso fue lo que sucedió. Bueno, yo sé que a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero no importa. Igual dato mata relato. Resulta Exacto. que los dictadores de derecha o estos regímenes de derecha generalmente traen desarrollo. Y el ejemplo de lo que ocurrió en Chile es muy interesante porque llevaron a los Chicago Boys. No sé si conoces esa historia. Llevaron a unos personajes bastante buenos para mejorar su economía, su tema financiero. El desarrollo de Chile fue a cargo de un grupo de personas que llamaron The Chicago Boys. Y por eso fue que Chile tuvo ese desarrollo tan interesante. También hubo problemas con los zurdos, con los zurdos empobrecedores, con los comunistas, y obviamente hubo problemas y hay situaciones, hubo desaparecidos, hay personas desaparecidas. Entonces, pero bueno, lo de siempre. Una cosa es lo que dice el gobierno, otra cosa lo que dicen los contrarios. El problema es que generalmente los comunistas son muy mentirosos. Y Gustan de decir manipulan mentiras. la prensa a su antojo, como bien lo dijiste Correcto, anteriormente. correcto. Entonces, por eso nosotros debemos ser muy cautos acerca de las historias y los rumores y los mitos urbanos acerca de cuánta gente muere, porque, por ejemplo, hay casos en Colombia, después de un proceso de paz, donde se dice que desaparecieron 6.000 personas, o algo que le llaman los falsos positivos, porque se supone que el ejército colombiano iba y recogía personas que no tenían nada que ver con esa guerra civil que hay en Colombia, los arrestaban y los asesinaban sin ningún juicio o extrajudicialmente. A eso le llamaron los falsos positivos y crearon un número de 6.000 personas.
Resulta que en los últimos 8 años que lleva ese tal proceso de paz nunca han podido demostrar cuáles son esas 6.000 personas que mató el ejército o la policía colombiana, pero Ujú. el ejército, perdón, el gobierno colombiano sí tiene las cifras de los millones que ha matado la guerrilla leninista marxista en Colombia, pero de eso Sí, sí no se habla, de eso sí no. no, Bueno, no, claro, no, eso es en... comprable. Y bueno, Vamos a hablar de este señor. Quiero hacer un inciso antes y mencionar a un personaje que hubo en Colombia en la década de los años 50, que fue un dictador militar también, que se llamó el general Rojas Pinilla. Ese señor, General Rojas ay, Pinilla. sí, el Ujú. general Rojas Pinilla. ¿Por También qué es promovió un desarrollo importante? económico. Sí, porque es importante mencionar esto, porque mucha gente no sabe, mucha gente no desconoce que, por ejemplo, Fidel Castro era un personaje que se paseaba por toda Latinoamérica e incluso estuvo en Estados Unidos. Hay fotos de Fidel Castro en Estados Unidos. Sí, en Nueva Resulta York. que él se paseó por toda Latinoamérica imponiendo, tratando de adoctrinar a la gente con sus ideas de izquierda bastante radicales y hubo movimientos de Estados Unidos tratando de contrarrestar eso y por eso se presentaron esos incidentes y por eso nacieron esas guerrillas izquierdistas en muchos países. En Colombia todavía perduran. También hay algo interesante de comentar, que es que de España llegaron a Colombia unos curas de izquierda bastante radicales y fueron los que generaron un movimiento guerrillero en Colombia que se llama el ELN, el Ejército Nacional de Liberación. O sea, ¿cómo se te ocurre que un cura que se supone que es una persona o un padre de la Iglesia Católica, Claro. que se supone que debe ayudar al pueblo, ¿cierto? Con su doctrina cristiana católica, y resulta que empuñan las armas. Y fuera de Sí, eso, claro. la doctrina leninista marxista es atea. O sea, tú dices, pero los curas españoles en Colombia, Ujú. adoctrinando gente para que vayan a la lucha de clases armada, empuñando armas para matar a sus hermanos. ¡Wow! Bueno, Exacto. Y ahora, bueno, vamos con el dictador Donald Trump. vámonos con este dictador. ¿Por qué crees tú que Vamos le... con el dictador. O sea, a ver, vamos a ver. Él en sus 4 años que estuvo en su primer mandato, ¿controló todo absolutamente No. o se acataba por las leyes y seguía al Senado, al Congreso, al- a la Suprema Corte de Justicia? Creo que sí, Bueno, ¿no? vámonos con una expresión muy gringa, check and balance, el balance de los poderes. No ha Exacto. habido, a ver, Y qué bueno que mencionas eso, Alex, porque es importante recalcar el balance de los poderes que existe aquí en Estados Unidos, que no es como en otros lados, vamos a decir principalmente países tercermundistas como los nuestros, donde los presidentes pueden llegar y controlar todo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos es muchísimo más difícil porque hay más controles que les llaman check and balances. Entonces, Trump, aunque él quiera ser el dictador que él quiera ser, no lo va a poder hacer porque a pesar de que hoy en día ha ganado el Senado, ha ganado la Casa de Representantes y todo, aún así se tiene que llevar a votaciones. No es como que el señor llegue al Congreso y diga, a ver, tac, 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 mañana nos vamos a guerra o hacemos esto porque yo quiero. No, señor, eso no va a suceder y es importante que la gente se saque eso de la cabeza. Hay muchos chequeos y balances que se necesitan pasar, que va a ser cosas que puede tomar él como ciertas órdenes ejecutivas, por supuesto que lo va a hacer. mira, hay un ejemplo que nos cae como anillo al dedo. Tuve la oportunidad de hablar con un coreano hoy por una cuestión de trabajo y le pregunté a ese coreano qué está ocurriendo en Corea. Es decir, para que se emita o para que se imponga una ley marcial, se obedece a unas circunstancias muy complicadas, una guerra civil, un conflicto con otro o una situación que requiere una emergencia como un toque de queda, ¿cierto? Uh -huh. Entonces hablábamos de esto y resulta que en Corea del Sur también hay una democracia muy parecida a las que hay en Occidente y este señor me explicaba exactamente lo que tú estás diciendo. El presidente se salió de sus cabales
y por una forma de castigo a sus contrarios, fue más o menos la explicación de él, pues ha decidido declarar una ley marcial. Ujú. En este caso, en este caso lo que tú y yo hemos escuchado es la extrema izquierda que se ha apoderado del el cuarto poder, que es el poder de las comunicaciones, y tú ves cómo repiten en CNN, en ABC o ABC, en CBC, todos repiten lo Todo mismo, el mismo argumento, lo mismo, la misma narrativa. con la misma Exacto. narrativa. Llegó el dictador. Bueno, pues yo repito lo que tú dijiste. Yo no observé en sus primeros 4 años de gobierno, independiente que yo esté de acuerdo con sus ideas o no. Me gustan algunas ideas, ¿cierto? No sigo a la persona, me gusta seguir las ideas. Lo único que pudimos observar es que la economía mejoró y se dio una idea muy interesante de proteger la economía de este país por encima de los demás, ¿cierto? Se fue en contra de esos organismos eh, unos organismos como la ONU, como la Claro, Organización Mundial la de la OTAN, Salud, que son unos organismos superpoderosos que nadie eligió. Y él dijo, no, señor, exacto, ¿por qué le vamos a contra la entregar el poder OTAN. a estos señores, Ujú. cierto? Exacto. O sea, él se ha ido contra la misma OTAN y decirles, a ver, señores, lo que estamos haciendo no está bien. Ustedes, Estados Unidos le cuesta todo mantener toda la milicia de todos sus países que están dentro del de la OTAN y nosotros llevamos todo el costo. Si quieren ser parte, o pagan su, ¿cómo se llama? Su Tu cuota. parte, sí. Sí, le digo a Putin que los invada a ustedes. O sea, Sí, para que... sí. Lo que pasa es que la gente es posible que desconozca esto y es que después de la Segunda Guerra Mundial vino el Plan Marshall, que fuera la recuperación de Europa, y el imperio dejó de ser Inglaterra y Francia, ellos dejaron de ser los imperios y Estados Unidos pasó a ser el imperio. Estados Unidos de América empezó a ser el imperio y por eso se extendió. Y bueno, la idea era como mantener el equilibrio y la paz, el equilibrio de fuerzas en el mundo. Pero ya hoy, 70 años después, es válido reevaluar eso y decir, bueno, ya no necesito cuidar a Europa, ya vamos a renegociar todo esto que hay aquí, porque a nosotros los contribuyentes a nosotros nos cuesta mantener todos esos soldados y toda esa infraestructura Claro, que hay en otros países. Mucha gente no exacto. lo sabe y la razón primordial es por eso. Bueno, pero sin desviarnos del tema, está claro que sus primeros 4 años de gobierno tuvo que pasar por el Congreso, tuvo que pedir aprobación al Poder Legislativo, que es el Congreso, la Cámara y el Senado. Bueno, esto es lo que se Exacto. ¿Y va tú a recuerdas proponer. cuando en una ocasión que él estaba en el Congreso, que agarró la vieja esta gángster de la Nancy Pelosi y que rompió todos los documentos y eso que Donald Trump le había pasado? O sea, ya desde ahí te dabas cuenta que él iba en contra de todas las cosas y todas las fechorías que estaban haciendo todos estos tipos. Y si lo ves hoy en día todavía, Joe Biden está por salir, sin embargo, todavía sigue mandando ayuda a Ucrania, quiere bombardear a Rusia, quiere hacer cosas para perjudicar la nueva presidencia de Donald Trump. Sí, la nueva administración, independiente que sea Donald Trump o no, nos quieren meter, Sí, porque es que es meter al mundo en un conflicto claro, que puede escalar a un pero conflicto nuclear. claro, pero ¿por qué? Porque también esa parte tiene mucho que ver con la industria armamentista. Entonces, y con todos los lobbies que van a Washington, a la industria farmacéutica, a la industria armamentista, etcétera, todos que normalmente a través de la historia han comprado a todos los senadores, congresistas y todos. Solo ha habido un presidente a que no pudieron comprar desde el principio, y ese presidente se llama Donald Trump porque ya tenía el suficiente dinero que no lo podían comprar. Entonces, ese tema es importante mencionar que normalmente ¿cómo se llama? Un dictador, como dijiste inicialmente, llega al poder 9 de 10 veces por un golpe de estado militar. Trump no es un militar, él llegó siendo electo esta segunda vez por mayoría de votos, por mayoría de colegio electoral, por mayoría de todo.
Entonces, Correcto, yo correcto. Han difícilmente habido, llamaría a una persona así un dictador, ¿no? Entonces, bueno, solo el tiempo nos dirá, pero creo que en este país existen muchas instituciones democráticas que no le van a permitir hacer a él lo que sea o llevar una dictadura como muchas personas piensan que él lo va a hacer, ¿no? correcto, descartamos la idea de que sea un dictador Correcto. y dejamos en claro más bien que puede ser una propaganda negra, una propaganda sucia de su contraparte que no está Por contento. supuesto, esa es parte de la misma guerra sucia que la izquierda siempre ha jugado. Correcto. Bueno, Eh, Miguel, y yo creo que con esto nos ha quedado muy claro y hemos podido exponer estas ideas aquí de que todo lo que hay detrás de esto solamente es una campaña de propaganda, una propaganda malintencionada para que todo aquel incauto diga, oh, nos van a llevar a la Tercera Guerra Mundial, cuando en realidad este que se está yendo, que no se ha terminado de ir, es el que está intentando generar un conflicto a nivel mundial, una guerra nuclear. exacto. Y bueno, Esperamos que esperemos con, que esto no suceda, Alex, y que realmente ahora sí que Trump use el liderazgo que tiene para parar esta estupidez de guerra que se llevó a cabo por cosa de Joe Biden para lavar miles de millones de dólares y todas las fechorías que él y su hijo han estado involucrados, que fue la razón por la cual, como tú sabes, ahora perdonó al drogadicto de su hijo Hunter, ¿no? bueno, Y a la misma vez está cubriendo la espalda a él, porque tonto no es. Es sí, malandro, porque pero no es pues tonto. el hijo se queda callado, no va a la cárcel y nadie sabe que el negocio era, Era el del negocio lo padre. incluía él, the big guy, él era el gran Exacto, hombre. Bueno, exacto. Miguel, como siempre nos quedan A ver, muchas cosas de qué hablar, siempre, por siempre supuesto. abres la puerta para que hablemos Va de a haber cosas. de más de qué hablar, pero bueno, creo que fue bueno exponer este tema de lo que son en realidad los dictadores y los que no, los dictadores de izquierda, los dictadores de derecha. Y yo creo que cabe recalcar que los dictadores de izquierda siempre han sido asesinos contra los dictadores de derecha que siempre han impulsado a un desarrollo económico en todos los países. Entonces, Sin ser santos porque también han cometido errores, exacto. también han Entonces, cometido vamos errores. a decir, dentro de lo malo, ¿cuál es peor? Pues yo creo que el dictador de izquierda, ¿no? Correcto, el comunismo, el Exacto, socialismo. Bueno, Miguel, exacto. dejamos ahí, nos vemos en la próxima. Vamos a ver con qué Sí, sorpresa Alex. nos sales para la próxima. Peace and Peace love, and brother. love, brother. Nos vemos en la próxima. Que estés muy bien.